El símbolo vacío simplemente es un símbolo que no representa ninguna cadena o ningún símbolo. Sin embargo, es útil para ciertos elementos. Bueno, los que hemos llevado un poco de estructura algebraica sabemos lo que es importante el elemento neutro en los grupos y para eso lo necesitamos. Luego tenemos la definición de la I más 1 potencia, que es agarrar la misma palabra y concatenarla con ella misma la cantidad de veces que yo quiera. Entonces, por ejemplo, hola elevado a la 3, en este caso sería igual a hola, 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 juntos. Sería concatenar la misma palabra la cantidad de veces que yo desee. Luego tenemos sigma estrella, que sería como todas las posibles cadenas que yo puedo crear con un alfabeto, de cualquier tamaño, con cualquier símbolo. Obviamente esto es un conjunto infinito no contable. Se puede demostrar eso. De hecho, es una de las demostraciones. Se demuestra que es infinito no contable. Entonces es un elemento grande, pero sigue siendo un elemento importante para nuestras demostraciones. Luego venimos con las operaciones que hacemos sobre cadenas. Hablamos un poco de qué era un lenguaje. Un lenguaje es un subconjunto de sigma estrella. Eso es un lenguaje. Un lenguaje es, ya un lenguaje es algo finito. Entonces un lenguaje es un subconjunto de sigma estrella y dado dos lenguajes podemos hacer las siguientes operaciones. Concatenar los dos lenguajes. Eso es la operación número 1. ¿Qué es concatenar los dos lenguajes? Es agarrar cada una de las palabras de un lenguaje de L y concatenarlas con todas las de M. Eso sería la concatenación de dos lenguajes. Un lenguaje elevado a la 0 es el símbolo vacío. Luego teníamos que, bueno, la operación potencia, la número 3, se define igual como que si fuera una cadena. Sería el lenguaje concatenado n más 1 veces consigo mismo. Es decir, para la definición número 3 necesitamos la definición número 1. Luego tenemos sigma estrella, que simplemente es la productoria desde 0 hasta más infinito de Ln. Eso se le llama cerradura de Klein. También tenemos, se le llama L positivo, que en este caso es la diferencia entre el 4 y el 5. Es que el 4 comienza desde 0, es decir, el 4 tendremos en el conjunto, tendríamos el elemento vacío. Y en el 5 no aparece el símbolo vacío porque la potencia 0 no está. Entonces no partimos de 0. Luego tenemos la definición de prefijos y sufijos. Muy bien, entonces, por ejemplo, un prefijo es algo que nosotros ponemos antes. Por ejemplo, imposible es in, lo que hace la negación de la palabra. Vamos a hablar un ese tipo de cosas. Y luego con lo último que trabajamos fue con las gramáticas libres de contextos. Hablábamos de que estos son todo aplicación del lenguaje natural tiene una gramática libre de contexto detrás de ella, que es la forma en que la computadora escribe. Tú le das las reglas de cómo escribir. Obviamente esto, dependiendo de lo que estamos haciendo, va a ser poco o muy compleja. Por ejemplo, hablábamos de que la aplicación que mostramos ayer de generador de texto tenía 1.7 miles de millones de parámetros. Por ejemplo, la que intenta descifrar, ¿cómo se llama? Mensajes encriptados. Entonces, ese tipo de gramáticas son un poco más complejas, pero esa ya es como para cuestiones de seguridad nacional y ese tipo de cosas. Tanto la que intenta encriptar como la que intenta desencriptar son mucho más avanzadas que estas. Y quedaron dos ejercicios. Crea una gramática que genere números múltiplos de 3 y crea una gramática que genere múltiplos de 6. Voy a dar la respuesta de la número 1, de la que múltiplos de 3, porque en la sesión pasada hicimos la del múltiplos de 2. Entonces nosotros sabemos que el criterio de multiplicidad del 6, para que un número sea múltiplo de 6, tiene que ser múltiplo de 2 y múltiplo de 3. Entonces para hacer la número 2, simplemente hay que combinar la que hicimos ayer con la que les voy a mostrar ahora.
Entonces, yo quisiera saber si alguien intentó este. Bueno, igual voy a dar la respuesta. Pero aquí lo importante era ver el criterio de divisibilidad entre 3. Para que un número sea divisible entre 3, la suma de sus cifras tiene que ser un múltiplo de 3. Esto es para los que no son de matemáticas, es el criterio de divisibilidad. Es decir, por ejemplo, el número 12, si tú sumas el 1 y el 2, te da 3. Entonces, por lo tanto, es divisible entre 3. Por ejemplo, si tú sumas el número, no sé, 66, por ejemplo, 66, 6 más 6 es un múltiplo de, es que a la computadora le vamos a decir, para que tú escribas un múltiplo de 3, tú tienes que asegurarte que las cifras que tú coloques deben sumar un múltiplo de 3. Entonces, esta gramática es un poco compleja, no lo es cuando ya uno más o menos entiende el criterio de divisibilidad, pero normalmente este era como la solución, es una. Creo que esta se puede refinar y hacerlo un poco más corto. Pero, por ejemplo, ¿cómo se entiende este? Voy a tirar puntero. Entonces voy a tener 4 variables. Número va a ser la variable original. Luego voy a tener los posibles residuos al dividir entre 3. Los posibles residuos al dividir entre 3 son 0, 1 y 2. Los terminales van a ser los dígitos del sistema binario más el vacío. Entonces, un número, simplemente yo le estoy diciendo a la computadora que un número múltiplo de 3. Simplemente tienes que escribir un número, ya sea, tienes que escribir un número que tiene residuo 1 y un número que tiene residuo 2. ¿Cómo se entiende esto? Es decir, yo a la computadora le voy a decir, ok, si tú quieres escribir un número múltiplo de 3 que lleve el número 1, si lleva el número 1, debes de poner un número que lleve un residuo de 2. Debes poner un 2, debes poner un 5 o debes poner un 8 en tu número para conservar el criterio de divisibilidad. Entonces a la computadora yo le estoy diciendo, bueno, aquí puedes poner otro número si quieres, otro número múltiplo de 3. Después tú puedes poner un número, un dígito que tenga residuo 1, pero obligatoriamente tienes que poner por algún lado. Ahora, por ejemplo, puede escribir el número, aquí tengo los números de residuo 1, es 1, 4 y 7, y los números de residuo 2, 2, 5 y 8. Y ustedes pueden ver que cualquier combinación de este más estos le va a dar un múltiplo de 3. Por ejemplo, 1 más 2, 3. 1 más 5, 6. 1 más 8, 9. Entonces ven que aquí combinando estos números, ya sea 4 y 2, 7 y 2, voy a tener un número que va a ser múltiplo de 3. Entonces simplemente yo le estoy diciendo a la computadora, mira, para escribir un número múltiplo de 3, si tú escribes un 1, debes poner un 2, un 5, un 8 en alguna parte de tu número, para que de esa manera tú sigas conservando. Ahora, si tú quieres poner la regla número 2, ¿cómo se entiende? Si tú quieres poner, por ejemplo, un 2, un 5, un 8, obligatoriamente tienes que poner un 4 o un 1 o un 7 en alguna parte de tu número. Y luego tengo los del residuo 0, yo puedo ponerlas cuantas veces yo quiera y no me va a afectar el criterio de divisibilidad. Es decir, yo puedo, en este caso se le dice bombear, yo puedo bombear el número 3 cuantas veces quiera en un número. Si ese número ya era múltiplo de 3 y yo le empiezo a meter números 3 en medio de él, no me va a afectar el criterio de divisibilidad porque al ir haciendo eso voy a conservar el criterio que yo necesito. Entonces, esta era un poco más complejo de hacer, claramente, porque había que tener esos cuidados. Y sí, pero si nosotros manejábamos el criterio de divisibilidad, no iba a ser problema alguno en este aspecto. Entonces, eso era como les comento que para hacer el de 6, simplemente es tomar el de 2 y el de 3 y combinarlo. Combinarlo porque el criterio de divisibilidad entre el 6 es que sea múltiplo de 2 y que sea múltiplo de 3.
Ahora vamos a comenzar con los que nos compete el día de hoy. Voy a quitar el puntero. Vamos a hablar de dos elementos importantes, como es los autómatas de estados finitos, determinísticos, en este caso, porque son los más sencillos. Y vamos a hablar un poco de los transductores, que son, con esas cuatro cosas, ustedes ya estarían listos como para avanzar del procesamiento del lenguaje natural. Entonces, en un autómata, aquí parece algo complicado de ver, las definiciones de matemáticas son así, pero cuando uno ya ve un ejemplo, tal vez se entiende mejor. Pero en autómata simplemente es una tupla de 5 elementos donde yo voy a tener estados, donde me aparece el alfabeto en el que estoy trabajando, un estado inicial, un conjunto de estados finales y una función de transición. Vamos a ver en este momento un video que intenta cómo explicar eso. Luego vamos a ver unos ejemplos y seguidamente vamos a ver los otros elementos y después ya nos vamos a ir a los ejemplos prácticos ya de código. Espero que las personas que al menos tengan una computadora van a poder jugar un ratito con unos códigos que tenemos ahí. Entonces voy a apagar mi video para que mi conexión de internet no afecte. Al ir ingresando, Marco, el video no tiene audio. Perdón, no he compartido el audio. Gracias. Ahora sí. En este video vamos a estudiar los autómatas finitos. ¿Qué son las máquinas de estados finitos en general? Son máquinas que van a reconocer distintos tipos de lenguajes. Aquí tenemos en esta tabla las máquinas que reconocen los lenguajes tipo 0. Nosotros ya habíamos estudiado los tipos de lenguajes en el video de las gramáticas, ¿sí? Un lenguaje de dicho tipo que lo generara. Entonces, los lenguajes de tipo 0 son reconocidos por máquinas llamadas de Turing. Los lenguajes tipo 1 los reconocen los autómatas linealmente acotados. Los lenguajes tipo 2 son reconocidos por autómatas de pila y los lenguajes tipo 3 o regulares, que son los que vamos a estudiar nosotros, son reconocidos por autómatas finitos. Todas estas máquinas por un conjunto de estados, que es un conjunto finito. ¿Y qué son los estados? Son situaciones en las que determinadas variables permanecen constantes, ¿sí? Invariantes. Por ejemplo, si ustedes recuerdan los estados del agua, líquido, sólido y gaseoso, ¿qué podemos decir? Que mientras que ciertas condiciones, ¿no?, como presión, temperatura, etcétera, se encuentren estables, el agua va a estar en estado líquido. Ahora, si nosotros ponemos el agua a hervir, ¿no?, le damos más temperatura, ¿qué va a pasar? Va a pasar de un estado al otro. Lo mismo va a ocurrir acá con este tipo de máquinas. Van a ir pasando de un estado a otro, pero no por subir la temperatura, obviamente, sino al ir ingresando las letras de las palabras. Comencemos entonces. Vamos a ver entonces la definición formal de lo que es un autómata finito. Aquí vemos que está formado por 5 componentes. Lo primero es un conjunto finito de estados. Luego, el alfabeto o vocabulario de entrada, es decir, las letras con las que se van a armar las palabras. Luego viene la función de transición, que es una función, como dice aquí, que para cada estado y letra nos va a devolver al estado al que pasan.
Luego hay que indicar siempre cuál es el estado inicial, que es único, y un conjunto de estados finales, que no puede ser vacío y está justamente incluido en el conjunto de estados. Puede haber uno o más de uno. Los autómatas finitos se pueden dar de dos maneras, a través de una tabla de transición o con un diagrama de transición de estados. Ahora vamos a ver las dos formas. En este ejemplo, vemos aquí, nos dan el autómata formado por tres estados, Q0, Q1 y Q2. Las letras del alfabeto son X e Y. La función de transición va a venir dada a través de una tabla, que aquí les pongo. El estado inicial dice que es Q0 y el estado final, en este caso hay uno solo que es Q1. Claro, si nosotros miramos la tabla, esto no es una verdadera función en el sentido que nosotros conocemos. No cumple ni siquiera existencia ni unicidad. Ya después vamos a hablar de eso. Los vamos a simbolizar como vértices o nodos, ¿sí? Con circulitos. Ahí están, Q0, Q1 y Q2. El estado inicial, que en este caso es Q0, lo vamos a... Y al final lo vamos a representar con un doble círculo. En este caso hay uno solo que es Q1. Signos más y menos. Nosotros vamos a usar esta. Y ahora veamos la tabla. En la tabla dice que si estamos en Q0 y entra una X, tenemos que ir a Q0 o a Q2. Entonces hacemos un bucle de Q0 por X a Q0 y también una arista que va de Q0 por X a Q2. Luego dice que si estando en Q0 entra una Y, tenemos que irnos a Q1. Ahora veamos el renglón de Q1. Por X a Q2 y nada más. Y de Q2 solamente por Y a Q1. Ahí tendríamos completo el diagrama de transición de estados. Vamos a ver cuáles de estas cuatro palabras reconoce el autómata. Porque recordemos entonces que ¿para qué sirve este autómata? Para reconocer un determinado lenguaje. Entonces la idea es que van ingresando palabras y ¿cómo sabemos cuál de estas reconoce? O sea, cuál de estas palabras pertenece al lenguaje que tiene asociado este autómata y cuáles no. Si al terminar de ingresar la palabra y si no, significa que no. Analicemos la primera. En la primera, la X que viene, podríamos usar el bucle o irnos a Q2. Supongamos que usamos el bucle. Con la segunda, cuando viene la Y, me desplazo a Q1. Ahora estamos en Q1. Viene la X, nos vamos a Q2. Y cuando viene la Y, volvemos a Q1. ¿Se terminó la palabra? ¿Y estamos en un estado final? Sí. Por lo tanto, esta palabra la reconoce. Hagamos lo mismo con la segunda palabra. La primera X, podemos decir que usamos el bucle, por ejemplo. Cuando viene la Y, nos vamos a Q1. Y ahora, estando en Q1, viene una X, nos vamos a Q2. Terminó la palabra. Estamos en Q2, que no es estado final. Esta no la reconoce. A ver la tercera. Empezamos con Y. Nos vamos a Q1. Viene la X, vamos a Q2. Viene la Y, volvemos a Q1. Otra vez a Q2 y finalmente a Q1. Está así. Y la última tiene un montón de X, podríamos usar el bucle un montón de veces. Y cuando viene la Y final, terminamos en Q1. Con lo cual, está también. Vamos a ver cómo se... Muy bien, vamos a parar ahí porque, bueno, ahí me empiezan con la clasificación de los autómatas. Hay autómatas mucho más complejos que los finitos determinísticos que vamos a ver nosotros. Están los no determinísticos, los autómatas de pilas, los autómatas y las máquinas de Turing son las que siguen después. Entonces, veamos, vamos a hacer una recapitulación por si no se entendió un poco. Que son autómatas, son como una maquinita que nosotros vamos a construir, y que la máquina va a leer una palabra de izquierda a derecha, letra por letra. Y al final de leerla, si termina en un estado de aceptación, que normalmente uno lo hace con doble línea,
Si termina en un estado de aceptación, la máquina al terminar de leer lo va a decir, sí, lo acepté. Si termina en un estado que no es de aceptación, entonces no lo va a aceptar. Entonces veamos este ejemplo. Dice, crea un autómata que acepte las palabras con una cantidad impar de ceros. Es este autómata. Normalmente el autómata, el estado inicial se simboliza con una línea que llega al primer, es decir, para determinar que Q1 es el estado inicial y una flecha que llega a él que no viene de la nada. Entonces aquí comienza el autómata. Entonces pongamos a analizar este, porque es una cantidad impar de ceros. Porque, por ejemplo, si yo leo un 1, me quedo aquí. ¿Qué significa este bucle? Que no importa la cantidad de unos que yo lea, eso no me cambia mi estado. Mi estado representa dos cosas. En este caso, como no he leído ningún cero, porque esta flechita significa que si leo un 1, me muevo para acá. Pero si leo un 1, me quedo aquí. La cantidad de unos que tenga la palabra. Ojo que esto es una palabra binaria, es importante. Solo tiene ceros y uno. Entonces yo voy leyendo aquí. Es los ceros. Cuando yo leo un número 0, entonces yo ya leí una vez un 0. Significa que estoy en el... Me quedo aquí. Aquí me quedo si sigo leyendo 1. Si leo otro 0, regreso acá. ¿Por qué? Porque ya llevo dos números ceros. Entonces llevo una cantidad par de ceros. Y así sucesivamente. Si ustedes ven, este autómata siempre va a aceptar las palabras que tienen una cantidad impar de 0. ¿Por qué? Porque si tiene una cantidad impar de 0, él va a terminar aquí, en Q2. Entonces, él va a terminar aquí, por lo tanto, él va a aceptar las palabras que tienen una cantidad impar de 0 y va a rechazar las palabras que tienen una cantidad par de ceros. Este es un ejemplo pequeñito, pero es para entender la mecánica de esto. ¿Qué es un autómata? Es una máquina que yo voy a construir con estados, transiciones, y que va a ser capaz de decir si una palabra está o cumple una característica o no la cumple. Esa es la idea de autómata que acepte las palabras de largo 3. Creo que estaba ahí, no puedo ver porque estoy aquí. De largo 3. Sí, entonces, este autómata acepta esas palabras. ¿Por qué? Veamos. Yo parto aquí, en Q1. Si yo tengo cualquier palabra y leo un... Muevo acá. ¿Qué significa? El estado Q1 es no he leído nada. El estado Q2 representa he leído un carácter. El estado Q3 he leído 2 caracteres. Y el estado Q4 representa he leído 3 caracteres. Si la palabra termina aquí, ¿qué significa? Significa que la palabra tiene largo 3. Si no termina aquí, me voy a un estado Q5, que a este estado se le llama sumidero o basurero. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, luego tengo yo aquí que si leo un 0 o un 1, me quedo aquí. Es decir, de ahí no se cumple. Entonces simplemente tengo un estado para que la máquina sea capaz de leer toda la palabra, pero yo ya sé yo estoy buscando. Entonces a eso se le llama como basurero o estados que solo sirven para terminar de procesar la palabra. Entonces, ustedes se preguntarán, pero ¿para qué sirve esto al efecto o a lo que estamos nosotros trabajando? Muy bien, esto nos dice a nosotros que ese problema, el problema de identificar el largo de una palabra, lo vamos a hacer en una cantidad finita de pasos. Incluso podemos saber cuántos pasos le va a tardar a una computadora identificar que esa palabra tiene de largo 3. Entonces a nosotros nos sirven los autómatas porque dependiendo de nuestro problema, es decir, supongamos que su problema es identificar que una palabra es plural o no, o está en singular. Entonces ese tipo de cosas, lo primero que uno se pregunta es
Es computacionalmente posible. ¿Qué significa eso? Que se puede hacer una cantidad finita de pasos. Es decir, que mi computadora no se va a quedar pegada intentando resolver ese problema porque es algo infinito. Entonces, en este caso, nosotros nos estamos asegurando que el problema se puede resolver en una cantidad finita de pasos. Entonces, siempre que uno intenta hacer un procesamiento de lenguaje natural, se afronta un problema como identificar sufijos, prefijos o identificar, por ejemplo, regionalismo de un país, lo primero que uno hace es intentar hacer una aproximación de un autómata o una máquina. ¿Eso es posible o es imposible? También me da la pauta de cuánto procesamiento voy a necesitar. Por una palabra, ¿cuántos pasos va a dar la computadora para identificar eso? Entonces, siempre se comienza con esto. Siempre uno intenta como delimitar o ver qué tan costoso va a ser resolver ese problema. Normalmente en computación, cuando hablamos de costo, no hablamos de costo económico, sino de costo de procesamiento, de costo de tiempo. ¿Cuánto tiempo va a pasar mi computadora encendida resolviendo ese problema? Para eso. Luego venimos con lo que son expresiones regulares. Las expresiones regulares son los autómatas, pero ya en una manera que la computadora lo entiende. Vamos a ver un pequeño video de eso y luego ya nos vamos al código para jugar un momento con esto. Entonces voy a compartir este video otra vez. Hola, soy Sergio Luján Mora, profesor de informática de la Universidad de Alicante. Y en este vídeo los básicos de las expresiones regulares. Antes de empezar, me gustaría recordar sobre mi trabajo y dos formas de contactar conmigo, a través de mi correo electrónico sergio.lujan@ua.es y a través de mi cuenta en Twitter @SergioLujanMora. Las expresiones regulares son un mecanismo muy potente empleado en programación que puede ayudar a reducir enormemente el tiempo necesario para resolver un problema. Sin embargo, también puede ocurrir lo contrario. Se suele atribuir a Jamie Zawinski, programador del equipo de desarrollo de Netscape Navigator, la siguiente frase: algunas personas, cuando se enfrentan a un problema, piensan, ya sé, usaré expresiones regulares. Ahora tienen dos problemas. Desgraciadamente, el uso de las expresiones regulares puede ser un problema en sí mismo, y esa es una de las razones por las que muchos programadores evitan su uso. Antes de empezar a definir qué es una expresión regular, vamos a ver un par de ejemplos. Por ejemplo, esta es una expresión regular muy sencilla. ¿Sabes qué identifica? Te dejo unos segundos. Esta expresión regular representa el formato de números de teléfonos que se emplean en Estados Unidos, que está formado por 3 números, un guión, otros 3 números, otro guión y por último otros 4 números. Vamos a intentar entender esta expresión regular. El primer fragmento que vemos, estos corchetes, encierran los dígitos del 0 al 9. Indica una secuencia de números. Lo que vemos a continuación, que va encerrado entre llaves, indica la repetición del anterior. En este caso nos está indicando que lo anterior se tiene que repetir 3 veces. Es decir, tenemos que tener 3 dígitos. A continuación tenemos el guión. Luego volvemos a tener otra vez el conjunto de los dígitos, del 0 al 9, que se deben de repetir otra vez 3 veces. Luego tenemos otra vez un guión y por último otra vez los dígitos. Pero este ejemplo es una simplificación, porque en realidad en Estados Unidos hay otras formas de escribir un número de teléfono. Así que la expresión regular tendría que ser un poco más complicada. Identifica códigos postales, zip codes, también de Estados Unidos, que están formados por 5 números, pero a veces también lleva una segunda parte separada por un guión que está formada por 4 números más. Esta segunda parte es opcional y por eso se indica con la interrogación. Parece fácil, ¿verdad? Y ahora sabrá.
Bueno, vamos a empezar desde el principio y vamos a dejar esta expresión regular para el final del vídeo. En pocas palabras, una expresión regular es un patrón que se emplea para compararlo con un grupo de caracteres. En la Wikipedia, a menudo llamada también patrón, es una expresión que describe un conjunto de cadenas sin enumerar sus elementos. Por ejemplo, el grupo formado por las cadenas Handel, Handel y Hendel se describe mediante este patrón. Una expresión regular se emplea normalmente para dos cosas. Por un lado, para buscar en un texto aquellas partes que cumplen cierto patrón. Por ejemplo, con una expresión regular podemos buscar las palabras acabadas en A que están precedidas por el artículo el y podríamos encontrar el agua, el arma, el águila o el hacha. Por cierto, ¿estas palabras son masculinas o femeninas? Ahí te dejo con la duda. Por otro lado, también se emplea para validar que los datos cumplen cierto patrón. Por ejemplo, los datos que introduce un usuario en un formulario se pueden validar para comprobar que los datos se ajustan a la información solicitada. Las expresiones regulares se pueden emplear de diversas formas. En los comandos de algunos sistemas operativos, por ejemplo en Linux, es muy común utilizar los comandos set y grep, que admiten expresiones regulares, para procesar ficheros. Expresiones regulares para la búsqueda y sustitución de cadenas. Muchos lenguajes de programación, como JavaScript, PHP, Awk y Perl, incluyen las expresiones regulares de forma nativa. Otros, como Java o los diferentes lenguajes de programación de la familia .NET, admiten las expresiones regulares a través de librerías. Por último, también se pueden emplear las expresiones regulares en la definición de tipos de datos, como en el caso de XML esquema. Básicamente existen tres estilos de expresiones regulares: PEL, PCRE y POSIX, que en muchos aspectos son iguales. PEL y PCRE son casi iguales. El estilo POSIX tiene algunas diferencias significativas respecto a los otros dos estilos. Cuando vayas a emplear las expresiones regulares en un lenguaje de programación, debes consultar la documentación para ver qué estilo admite. Por ejemplo, si consultamos la especificación del lenguaje. Bueno, ahí lo vamos a detener un poco porque, bueno, y ahí comienza con la definición ya por lenguajes de lo que, dependiendo del lenguaje de programación, así es la expresión regular. Entonces, cada lenguaje, Java, Python, C++, tiene, entonces para eso hay que leer un poco la documentación del lenguaje. Sin embargo, eso no es nuestro problema ahora. Yo quiero que vean que las expresiones regulares, aunque parecen algo Hola, complicado, soy Sergio Luján la Mora. verdad que no, no lo es. La expresión regular simplemente es como intentar dar un patrón. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar qué patrón cumple los correos electrónicos. Cuando ustedes en un formulario o en alguna página les piden un correo electrónico, si ustedes no ponen ciertos caracteres especiales, les va a decir, esa no es una dirección de correo válida. ¿Qué creen ustedes qué creen que está verificando la computadora que debe de aparecer para que sea un correo válido? Vamos a ver, voy a ver el chat ahora. ¿Qué cosas como computadora ustedes van a verificar para ver si eso es un correo electrónico válido? ¿Cómo se ven todos los correos electrónicos? Muy bien. José Rodríguez dice, tiene que ir el arroba y la extensión .com o .es. Exacto. La computadora en ese momento lo que está haciendo es verificando que tu correo cumpla con una expresión regular de la siguiente manera. Una expresión regular que dice compleja y lo dejamos para el final. Esos eran las de correo electrónico. ¿Por qué? Porque técnicamente al inicio tiene que ir cualquier cosa, cualquier carácter, excepto los caracteres especiales arroba y punto. Luego tiene que aparecer un arroba. Entonces la computadora dice, yo estoy esperando que aparezca un arroba, otra palabra cualquiera, porque puede ser UPN, Hotmail, Yahoo, Gmail. Después del arroba tiene que ir otra palabra.
Luego lo que verifica es que haya al menos un punto. Al menos un punto. Porque, por ejemplo, lo que tenemos de la UPN, sabemos que va upn.edu.hn. Entonces, la computadora, esa expresión regular, lo que verifica es que haya un arroba y que haya un punto. Bueno, que hay una palabra, haya un arroba, otra cadena, un punto y otra cadena. Esas son las cosas que verifica. Es decir, la computadora verifica que lo que tú ingresaste verificando. Word en su corrector gramatical tiene puras expresiones regulares. Cuando él, por ejemplo, tú pones y pusiste algo masculino luego de la, lo que él está verificando es que este vaya con un femenino, que él vaya con un masculino. Entonces, el corrector gramatical de Word son puras expresiones regulares. Es decir, él es pasar las reglas que nos dan a nosotros en las clases de español, las reglas que nos dan en la clase de español, a algo que la computadora va a tener en una base de datos y simplemente va leyendo. Entonces, disculpen, chicos, tengo aquí ya lo solucioné. Disculpen, cuestiones de vivir en el campo. Ahora vamos con el ejemplo práctico. ¿Cómo pasamos una palabra de singular a plural? ¿Se han hecho ustedes esa pregunta? ¿Cuál es el procedimiento que hacemos nosotros? Hago esa pregunta a ustedes. ¿Cómo pasamos una palabra de singular a plural? Voy a dar, por ejemplo, aquí tengo unos ejemplos. ¿Qué tenemos que hacerle a la palabra caballo para pasarlo a plural? Le agregamos la S. Dice, pues. Entonces estamos hablando que le agregamos la S. Si termina en vocal, le agregamos la S. ¿Qué pasa con flor? ¿Cuál es el plural de flor? ¿Qué pasa con flor? ¿Cómo lo hacemos plural? Pues bien, ahí en el chat me enviaron en el privado que flor es flores. Entonces, si termina, agregarle la cadena ES. ¿Y qué pasa con los que terminan en Z? ¿Cuál es el plural de lápiz? Es la palabra lápices. Muy bien, exacto. Entonces, estas serían como las 3 reglas básicas de pasar una palabra de singular a plural. Si termina en vocal, agrego una S. Si termina en consonante, agrego ES. Si termina en Z, elimino la Z y la cambio por una C y agrego ES. Eso es lo que vamos a intentar nosotros hacer en un código. Programar eso. Entonces, me voy a ir en este momento. Voy a... Ok, ahora voy a compartir el código. Que ustedes lo puedan ver. Recuerden que yo les dije que íbamos a trabajar en esto. Solo permítanme que cargue. Y les voy a compartir. Primero voy a conectar.
elige. Voy a compartir el chat justo ahora. Los que tienen computadora pueden pueden acceder. No hagan nada a menos que yo les diga, por favor, porque todos vamos a estar trabajando en esta collab. Entonces, los que quieren pueden ir entrando. Yo voy a ir explicando en qué consiste este código. Muy bien, este código lo que hace es intentar crear o utilizando expresiones regulares un programa capaz de pasar de singular a plural. Entonces, vamos a ver eso. Bueno, aquí aparece una descripción de esa parte y yo le doy acá. Quiero verificar si me escuchan porque me pasé a mis auriculares. ¿Se me escucha o estaba mejor antes? Sí, lo escuchamos bien. Ok. Muy bien. Entonces, este código lo que hace, esta parte de acá, no sé si ya hay personas que lograron acceder a esta parte. Simplemente esto es una forma de programar que se le llama programación modular, que yo voy programando pedacitos del código más fácilmente si algo falló. Entonces, esta partecita del código simplemente es para importar las librerías que yo voy a utilizar. Entonces, simplemente para correrlo o para ejecutar esta parte del código, le doy aquí o control enter, como dice. Entonces, le doy otra vez. Creo que ahí está. Si aparece un número aquí a la par, significa que fue ejecutado. Luego voy a descargar un corpus. Esto significa descargar como un texto, un libro, creo que es este. O creo que es un artículo. Si ustedes se fijan, veamos las primeras 150 caracteres de ese corpus. Por ejemplo, esta dice, el grupo estatal anunció el jueves la compra del 50% de la empresa mexicana. Bueno, esto creo que es un artículo de Noticias Mexicana. Entonces, vamos a intentar pasar todo este artículo, es la idea, pasar todo este artículo que alguien escribió a plural. Es decir, intentar pasar todas las palabras que esa persona escribió a plural utilizando expresiones regulares. Aquí tengo un ejemplo. Vamos a intentar hacerlo primero con ejemplo. Tenemos las palabras análisis, gato, niña, pasante, flor, reloj, rubí y avestruz. Entonces, yo tengo aquí la expresión regular. ¿Recuerdan la primera regla que nosotros teníamos? Que si terminaba, bueno, así se escriben las expresiones regulares. Esta es una decisión que dice, si la palabra que yo estoy leyendo cumple con la siguiente expresión regular, la expresión regular dice, son todas las letras, perdón, todas las consonantes del alfabeto. Termine, o sea, terminar en esto, esta contrapleca B significa el final. Si termina en cualquier consonante, de esa palabra termina en cualquier consonante, entonces a esa palabra yo le voy a agregar la o el prefijo. La primera regla que nosotros hicimos, ¿recuerdan? Si terminaba, por ejemplo, teníamos el ejemplo de flor, si terminaba en consonante, yo le voy a agregar ES. La otra regla era que si terminaba en Z, ¿qué había que hacer si terminaba en Z? Yo reemplazaba esa Z por una C y luego yo le agregaba ES. Y la regla que era la más sencilla, que si termina en vocal, yo le voy a agregar una S. ¿Sí? No, en este caso es que si termina en una S, por ejemplo, la palabra análisis no tiene, o ya está en plural o no se puede hacer plural. Entonces, si termina en S, no le agrego nada. De lo contrario, le agrego una S. Entonces, veamos cómo funciona esto.
Miren las palabras que yo le puse aquí. Análisis, gato, niña, pasante, flor. Entonces, lo que yo espero es que este código, en base a expresiones regulares, me genere todas estas palabras, solo que ahora estén en plural. Entonces, veamos las que me imprimió. Él dice que el plural de análisis es análisis, que el plural de gato es gatos, que el plural de niña es niñas, que el plural de pasante es pasantes. Bueno, vamos a ver que cumplió la mayoría de las veces. Entonces, si ustedes alguna vez han programado, se imaginan la cantidad de decisiones que ustedes tendrían que hacer para verificar. Ahora, con expresiones regulares, simplemente ustedes lo hacen de la siguiente manera. Ustedes dicen, simplemente esta decisión abarca tantos decisiones. Una expresión regular le dice, si termina en consonante, le agrego en Z, hago esto. Entonces, pasamos una regla de ortografía que a nosotros nos enseñan en la escuela a una regla que la computadora puede entender. Entonces, esto funciona para eso. Funciona para, en algún momento, estas reglas, la computadora, la inteligencia artificial, la va a generar automáticamente. Es decir, si ustedes están pensando, pucha, pero si vamos a hacer algo inteligente, ¿cuánto me va a costar a mí hacer todas las reglas gramaticales? Eso es lo que cualquier persona diría en este punto. ¿Cómo voy a hacer esto yo? Hay infinitas reglas. No. En la inteligencia artificial lo que hace con algoritmos estadísticos es generar estas reglas en base a la frecuencia en la que aparezcan las palabras. Pero técnicamente todo se basa en generar estas reglas. Un algoritmo de procesamiento de Word tiene expresiones regulares por todas partes. Él intenta verificar que si tu palabra termina en femenino, tú le has puesto un artículo femenino, que si comenzaste en singular y luego empezaste a usar palabras en plural, él te corrige esas partes. ¿Por qué? Porque tiene expresiones regulares parecido a esto. Word, solo que ellos utilizan Visual Basic, Word tiene estas cosas detrás de él, que es lo que te corrige el símbolo azul que aparece abajo. Entonces yo del texto que ya tenía, voy a intentar que él me pase ciertas palabras, no todas, que me pase solo las primeras 150 caracteres. Vamos a ver que esto genera un problema. Porque, por ejemplo, yo tengo para el artículo él me lo cambia a éles. Porque cumple con la expresión regular de que si termina en consonante le agrega es. Grupo sí lo cambió a plural, estatal a estatales. Entonces vemos qué pasa con la palabra hoy. ¿Existe el plural de hoy? ¿Qué pasa con esos casos? ¿Sí? Anuncio, vean con el hoy, con el jueves. Bueno, el jueves no se puede. Entonces aquí, ¿qué nos falta por arreglar para ser capaz de ajustar todo? Yo les pregunto. Artículos el, por ejemplo, las o los en plural. O sea, nuestro código está bonito, pero nadie lo implementaría porque le falta esos problemas. Le falta el problema de los artículos, le faltan las palabras especiales como las que no se pueden hacer. Por ejemplo, hoy, ¿cómo lo paso a plural? Entonces, bueno, mis estudiantes de tópico me dijeron que me pase todas, pero cuando yo recibo un artículo, el, yo lo voy a cambiar por las o los. En este caso sería por los, el, a los. Porque, por ejemplo, aquí si el grupo sería los grupos, cambiaría por un específico en plural. Entonces,
el problema de los artículos no es tan complicado. Lo más complicado son estas palabras, las palabras especiales, como por ejemplo hoy, fui, ese tipo de palabras que nosotros no existe una palabra plural para eso. Pero quiero que vean ustedes que en este ejemplo pequeñito que tenemos acá, técnicamente estamos como intentando hacer lo que hace Word o cualquier corrector ortográfico en nuestra computadora. Simplemente está verificando que tu lenguaje cumpla con una expresión regular. Ahora vamos con otra parte importante que es el estudio morfológico del lenguaje. Bueno, esto ya lo hemos visto. Bueno, primero, ¿qué es un parseo morfológico? Un parseo morfológico es determinar las unidades mínimas que componen una palabra y su representación lingüística. Esto es lo segundo que hacemos después de un procesamiento del lenguaje natural. No va a leer todas las palabras, sino que las va a intentar agrupar de la siguiente manera. Vean los siguientes ejemplos. Tenemos niño, niñas, niñitos. Si ustedes se fijan, estos tienen como el mismo significado léxico, que se refiere como al infante humano, al niño, pero tiene la variante del sexo, del plural, y en este caso hay uno que es diminutivo. Yo quiero que me digan en el chat, en la palabra niño, ¿qué es lo que ustedes le dirían a una computadora que se fije para ver si es masculino o femenino? ¿Qué tendrían que decirle a la computadora que verifique para ver si eso es masculino o femenino? Si la palabra entre niño y niña. Se está hablando de un masculino y de un femenino. ¿Qué tiene que ver en la palabra la computadora? ¿Qué letras tiene que ver? Estoy esperando en el chat alguna respuesta. Muy bien. Sandra dice la última letra. Irma dice que en la A o en la letra O. Bueno, y bueno, aparecen otras, masculino O. Bueno, lo que dice Irma Ruth es correcto. Lo que determina, lo que la computadora va a hacer es verificar que para que identifique que está en plural o en singular. Para que esté en singular o en plural. En este caso de niños y niñas. No nos enfoquemos en otras palabras. Muy bien, que termine en S. Bueno, y el diminutivo. Entonces, veamos cómo la computadora o qué es lo que se espera que la computadora interprete. La computadora va a leer esta palabra de la siguiente manera. Va a tener como una base, que es la N, la I y la ñ, porque eso es lo que aparece común en todas. Luego ella simplemente va a decir, la O lo que me está diciendo es el género. Sí, la O me está diciendo el género, me está diciendo que es masculino. Las niñas, por ejemplo, la palabra niñas ya tiene como dos modificadores, se le llama eso. O sea, la computadora identifica una base y distintos modificadores, que simplemente toma como la misma palabra, el mismo significado, pero le cambia género, le cambia número y le cambia, por ejemplo, en aquel está como en diminutivo. Entonces la computadora va a ver la palabra niñas de la siguiente manera, con la base N y Ñ, con el modificador femenino, es decir, la letra A, y el modificador de plural, que es la S. Luego tenemos niñitos. En este caso, el IT sería como el modificador de diminutivo. La letra O, el modificador plural. Entonces, una computadora, cuando
lee la palabra niño, niñas y niñito. Por ejemplo, si te está leyendo un ensayo y esas 3 letras aparecen en cualquier parte de tu texto, no la va a tomar como 3 palabras diferentes. Ella va a decir en la misma palabra, solo que ha sido modificado de 3 maneras diferentes. De esta manera, un texto muy grande con muchas palabras simplemente se reduce a algo que nosotros llamamos STEM, que lo aparece acá. La base y el elemento de una palabra que es susceptible a un proceso morfológico también se conoce como STEM. Es decir, la computadora al final lo único que va a guardar en su memoria es la palabra N y Ñ. Luego los modificadores los va a tener en otro lado, pero ella sabe que tú escribiste esta palabra de 3 formas distintas. Lo escribiste en masculino, lo escribiste en femenino plural y lo escribiste en diminutivo masculino plural. Y luego entonces en eso lo que tenemos son los afijos, son los elementos morfológicos que se adhieren a las bases para crear nuevas palabras a partir de ellas. Entonces, esto, ¿para qué lo vamos a utilizar? Esto siempre se hace al procesar el texto. Cuando uno procesa un texto, procesamiento del lenguaje natural, cuando uno procesa un texto, la computadora no lo está viendo como tú lo estás viendo, no lo está viendo como un texto tal cual. La computadora en un inicio va a hacer un estudio morfológico y lo que va a ser una tabla de frecuencia. Va a decir cuántas veces Ruth escribió la palabra niño de distintas maneras. Ella escribió la palabra niño 3 veces, solo que la modificó de diferentes maneras. Entonces, desde ahí se pueden sacar ciertos parámetros de qué es lo que está escribiendo Ruth, por qué está escribiendo tanto la palabra niño de tantas maneras distintas. Entonces, la computadora lo primero que hace es crear una tabla de frecuencia en base a estos elementos. Que para eso vamos a mostrar otro código que les voy a pasar justo ahora. Si me permiten. Que a esto se le llama transductores. Okay, listo. Voy a... estamos acá. Ahora les voy a compartir esto de nuevo en el chat. Cualquier persona con este enlace puede ser un editor. Estos códigos los pueden tocar después de la charla para que ustedes puedan jugar un ratito. Ojo, preferiría que como los copiaran y los pegaran para que no, si alguna otra persona quiere jugar con ellos y ustedes lo arruinaron por algún momento, entonces lo pueden utilizar. Entonces, la segunda página. Entonces veamos de esto. ¿Qué es lo que vamos a intentar cómo pasar? Vamos a intentar pasar toda esta palabra que están aquí en el arreglo Word. Lo vamos a pasar a sería como un sampleo o a una estructura que la computadora entienda. Entonces, para eso simplemente vean que lo voy a usar yo. Voy a usar expresiones regulares. No voy a usar decisiones, no voy a usar ciclos, voy a usar expresiones regulares. Entonces, vean cómo la computadora hace ese arreglo. N y Ñ con un modificador masculino. Bueno, aquí está el caso de niño, niña, niñita. El gato. Gato es la base o el stem gat con el modificador masculino. Gatitos sería gat más un diminutivo más el masculino que es la O y el plural que es S. Paloma es paloma con el modificador F. Entonces, la computadora cuando agarre tu texto va a dejar las palabras así. No las va a manejar así porque aquí entonces se complicaría muchas veces. Incluso ven que la palabra lápiz, aunque tiene como otra estructura escrita, él lo detectó como si fuera la misma palabra, solo que está en plural.
parecido a lo mismo, solo que la diferencia de esto es que cuando uno ya tiene un lema, ya es capaz de pasar al revés los elementos. Por ejemplo, esto va a imprimir casi lo mismo, solo que ahora yo teniendo estas reglas, yo puedo hacer a la inversa. Decirle a la computadora, escríbeme un... Es decir, la computadora ya teniendo las reglas, generarte un texto. Entonces, voy a definir esta función. Y luego simplemente voy a generar las letras. Incluso esto funciona para cualquier palabra que no esté programada. Entonces ustedes pueden ponerle ahí cualquier palabra que ustedes quieran. Y vean que, por ejemplo, si yo le masculino en plural. Entonces la computadora me escribe, tú quieres escribir pollitos. Escríbeme pan en diminutivo, en masculino, en plural. Tú quieres escribir pancitos. Ese tipo de cosas. Entonces, ustedes dirán, pero esto, ¿dónde, como que para qué nos sirve? Esto es lo que tiene tu celular. Tu celular no tiene mucha inteligencia artificial más que esto. Tu celular lo único que tiene es una tabla de frecuencia. Si ustedes se fijan, a veces los recomendadores de los teléfonos no son muy buenos. O el corrector dice, bueno, pucha, me corrigió algo. ¿Por qué? Porque esto se adapta a lo que tú escribes. La tabla de frecuencia la vas modificando tú. Si tú, por ejemplo, si Belkis, por ejemplo, escribe mucho niñitos, niñitos, niñitos y casi no escribe la palabra niño. Entonces, cuando tú recomendar la computadora o tu celular en ese caso, te va a recomendar la palabra niñitos. ¿Por qué? Porque en la tabla de frecuencia es el valor que tiene más valor, es decir, la palabra que tú has utilizado muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que hace tu recomendador de celular? Simplemente es cuando tú ya escribes el stem, te recomienda lo que tú más comúnmente escribes. Entonces, la computadora se va adaptando, al celular se va adaptando a lo que tú escribes. Si tú escribes muy mal una palabra, la escribes mal gramaticalmente o un error ortográfico, la computadora simplemente va a adaptar ese stem, lo va a crear y va a ir generando eso a tu tabla de frecuencia y te va a tirar cosas malas. A veces uno dice, no, es que el corrector de celular no sirve. Úsalo comúnmente, utilízalo bien y verás que lo que simplemente él está haciendo es verificando el stem y luego verifica en la tabla de frecuencia. Una tabla de frecuencia es los valores y en otra columna la cantidad de veces que tú las has utilizado. Entonces él va a verificar el stem, por ejemplo, él va a verificar, escribió N y Ñ. ¿Cuál de estos utiliza más Alejandra? Bueno, utiliza más niñitas, niñas. Entonces te va a recomendar la palabra N y Ñ femenino plural. Entonces, esto es lo que tú tienes en tu celular. Tu celular, el recomendador del celular es súper sencillo. Matriz que tiene stem y modificadores y simplemente va contando. Cada vez que tú lees, va sumando, creando nuevas palabras, creando nuevas filas. De esta manera es que funciona el predictor de tu celular. No es tan complejo. De hecho, creo que cuando te cambies de celular, ahí te menciona que cuando tú clones el celular, hay unas aplicaciones que clonan. Una de las cosas que se pasa es esa tabla de frecuencia para que el corrector de tu celular al celular nuevo sea el mismo. Entonces, por este taller, yo creo que voy a terminar acá. Simplemente les voy a dar unas conclusiones finales. Es matemáticas. Eso es algo que ustedes tienen, que no sé si vieron en este momento. No es, si ustedes alguna vez van y les compran un celular, no, que tiene reconocimiento inteligente de cara, que se abre con tu cara, que identifica tu voz. Eso no es
más que matemáticas. Lo de las fotos que reconoce tu rostro es matrices, meramente matrices. Lo de tu voz ya es parsear eso a un string que tiene ceros y unos que representa tu sonido, tu frecuencia a la que hablas. Entonces, esto no es nada más que matemáticas. La inteligencia artificial no está fuera de tu alcance. Como ustedes pudieron ver, bueno, vimos algo pequeño, pero solo lo vimos en 3 horas. Sean conscientes de eso. Y la verdad que no sé si algunos entendieron o no, pero vean que si uno le pone tiempo, si lo toma como hobby, aparte te pones a leer artículos, yo les puedo mandar, verán que la inteligencia artificial pareciera que es algo de los genios, algo de las personas de la NASA, de Google, de Facebook. No, tú puedes como agarrar esto, por ejemplo, nosotros vamos a intentar, por ejemplo, yo tengo un proyecto, pero ahí va a depender del tiempo, de que con un algoritmo de procesamiento del lenguaje natural, imagínense que ya seamos capaces de poner preguntas abiertas en un formulario, que ya no solo sean de selección, que el estudiante ponga la respuesta es tal por esto, por esto, por esto, por esto, y que la computadora sea capaz de verificar si esa que podemos crear como profesores, si somos capaces de crear una matriz o un algoritmo pequeñito, capaz de leer preguntas abiertas, capaz de leer que ya no tengamos que hacer selección múltiple. Otra cosa que siempre a nosotros que estudiamos inteligencia artificial, nos dicen que siempre digamos que no hay que tener miedo a la inteligencia artificial. Esto no va a quitar tu trabajo, no es que te va a reemplazar, tampoco es que va a destruir el mundo, que hay muchas teorías de conspiración, que Bill Gates tiene tal cosa, que Mark Zuckerberg tiene tal cosa. No, esto son herramientas que se hacen para mejorar la situación, la vida, para hacerla más eficiente. Si tenemos máquinas capaces, nosotros no necesitamos hacerlo muchas veces, sino que para eso existen las máquinas. Y con esto yo concluiría mi taller. Espero que les haya gustado. Con esto ya ustedes pueden sentarse en decirle, oye, ¿sabes cómo funciona el corrector de tu celular? ¿Sabes por qué tu corrector a veces te escribe cosas malas? Entonces ustedes ya de esa manera saben cómo funciona. ¿Sabes cómo funciona el corrector de Word? Simplemente utiliza expresiones regulares por ahí. ¿Y cómo funciona tu corrector de tu celular? Simplemente tiene una matriz detrás de eso. Y bueno, eso de mi parte. Quiero, no sé, preguntas. Siempre dejo 15 minutos, comentarios. Como les digo, yo estoy trabajando en Santa Rosa con los chicos de tópicos esta parte. Si alguna vez se quieren y estar de oyente en alguna clase, me escriben a mi correo, que no sé, estaba ahí en la presentación, y los podemos aceptar en las clases que no sean así como de evaluación o algo, porque los chicos se ponen nerviosos. Y eso nada más. Vamos a ver si hay preguntas. Sí, normalmente han estado haciendo las preguntas directamente, profesor Marco, pero si alguno de los participantes tiene una inquietud, puede hacerla en este momento, dado que usted ha dado el espacio. Si no, mientras tanto, pues comentar Voy a escribir mi correo. Adelante. Voy a escribir mi correo en el chat. No, sí, continúa. Que la idea de los minicursos es justamente que pues el espacio en este congreso es insuficiente para aprender todos esos elementos, que se ha intentado hacer una síntesis de todo, pues, pero ha quedado esa inquietud en cada uno de nosotros por continuar aprendiendo con relación a cómo enseñar a leer a una computadora y cómo funciona todo este procedimiento que uno como usuario no ve, pero está detrás de. Entonces, eso creo yo que es bastante valioso al momento de rescatar de este mini curso. Algo importante que venía a mi mente mientras estaba escuchando la segunda parte de este mini curso es que cómo la incorporación de la tecnología vino a enriquecer la enseñanza de las matemáticas en nuestra aula de clases. Y es justamente lo conecto con las conclusiones que usted menciona, que pues si bien es cierto la inteligencia artificial no viene a afectar la vida del ser humano, sino más bien a simplificar algunos procesos.
Entonces, eso es bastante valioso. Valoro también el hecho de que dentro de su discurso menciona a principales exponentes de esta disciplina, como lo es Alan Turing. Entonces, creo yo que ya lo hemos estudiado en nuestros espacios formativos para los que somos de la carrera de matemáticas, específicamente en el curso de tecnología aplicada a la enseñanza de las matemáticas. Y ustedes pueden ver ahí el correo de contacto del profesor Marco Caballero, por si desean ahondar más acerca del tema. No sé si tienen una inquietud, si no vamos a ir finalizando por acá. Y bien, veo que no... Es que estaban haciendo las preguntas directamente a Marco, entonces por eso Bueno, veo alguien me que no... escribió en el chat privado de que si GPT-2 solo puede escribir en inglés o se puede en español. Que yo sepa, solo hay una versión en inglés, pero puede investigarles. Yo la que tengo acceso incluso al código es a la de inglés, porque la universidad nos daba esa oportunidad de ver cómo funcionaba. Pero tendría que ver. Yo sé que hay otros que, el que publicó la Universidad Autónoma de México y en la Universidad de Chile, que esos ya son hechos en la Latinoamérica para el idioma español. Entonces voy a ver si les consigo el enlace a esos también. No sé si aún siguen. Pero eso ya les digo, tienen ciertas falencias, no son tan buenos como ese. Pero es porque el idioma español, según esos autores, es mucho más difícil que el inglés. Ahí habría que ver qué pasa. Marco, voy a leer un ¿Sí? comentario que cayó directamente a mi chat. Ya. Estoy de acuerdo que la inteligencia artificial es para mejorar nuestro trabajo. Las personas siempre han tenido miedo a los cambios y estamos en tiempos de transición y no podemos resistir a los cambios. Excelente taller. Lástima que fue poco el tiempo, pero es esencial tener conocimiento de ello. Eso lo escribió Ruth Flores. Sí, yo como les mencionaba, la mayoría, no sé, ustedes pueden ver en las redes sociales, la gente como que le entra pánico a esto de que la mayoría de las empresas cuando contratan un nuevo algoritmo que va a ser lo primero que dicen los empleados de, oh, ya me quedé sin trabajo, la máquina me sustituyó. Es el mayor temor que tienen las personas, pero no, las máquinas no vienen a quitarte el trabajo. ¿Van a exigir más competencias de ti? Sí. Es decir, por ejemplo, ahora se están creando plataformas inteligentes capaces de adaptarse a la necesidad del estudiante. No significa que ya no vamos a necesitar un docente, que la computadora va a enseñar a los estudiantes. No. ¿Quién va a alimentar o quién va a decir la computadora lo está haciendo bien? El fenómeno educativo es tan variado que en algún momento la computadora no va a saber qué hacer. Sí va a exigir de ti que manejes este tipo de cosas, pero no es que te va a cambiar, sino que te va a exigir nuevas competencias como docente. Entonces no hay que tenerle miedo a esto. Como les mencioné, es pura matemática, no hay nada de conspiraciones de extraterrestres detrás de esto. Simplemente es la matemática haciendo lo que más puede hacer, que es cambiar el mundo. Lo que le gusta hacer a la matemática, que es ir cambiando y evolucionando la raza humana. Bien, hay dos participaciones en el chat. La profesora Gladys Medina menciona que gracias por la participación. Así también Erika Flores dice que interesante la temática desarrollada. Y con esto vamos a ir concluyendo esta actividad. Agradecemos a cada uno del doctor Marco Antonio. Entonces, en nombre de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y del comité organizador del primer Congreso FACIT 2020, agradecemos al profesor Marco Antonio Caballero por habernos impartido el curso Pensamiento del Lenguaje Natural enseñando a leer a una computadora. También hacemos extensivo el agradecimiento al Centro Universitario Regional de Santa Rosa de Copán por tener esta grandiosa participación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y un gusto.